Hola, muy bienvenidos sean todos al canal. Aquí estamos una vez más para llevar un mensaje para la gloria del Señor Jesucristo. Venimos a traer un tema muy importante, el cual espero que sea de bendición para las personas que lo van a escuchar. Que el Señor pueda iluminar la mente y el corazón de las personas que lo van a oír y sea esto una bendición para sus vidas. Queremos dejar en claro aquí que nuestro objetivo con este mensaje es expresar la palabra de Dios tal y como está. Hay un versículo en la palabra que dice: compra la verdad y no la vendas. Así es que vamos a hablar en base a la palabra un tema que es un poco controversial para algunas personas, pero muy necesario para la salvación del hombre. Y el tema lleva por título: solo hay un Dios. Entonces, para empezar con este tema, queremos decir que vemos que a nivel mundial se están moviendo diferentes influencias de personas, las cuales algunas dicen todos adoramos al mismo Dios, otras dicen todos somos hijos de Dios. Y dado a que personas de muy alta jerarquía a nivel mundial expresan estas palabras, queremos ver esto bíblicamente para dar a entender primero que todo que solo hay un Dios, que no todos los hombres adoran al mismo Dios y que solo hay un medio de salvación para el ser humano, que es Jesucristo. Porque dice: no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual el hombre pueda ser salvo, sino por medio de Jesucristo. Entonces, dado esto como un fundamento, queremos iniciar este estudio. Vamos a iniciar en Génesis capítulo 1 y verso 1. Dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí vemos en Génesis capítulo 1 y verso 1 que en el principio Dios creó todas las cosas. Aquí vemos que dice Dios y no dice los dioses. Entonces establecemos que solo existe un Dios creador. Es muy importante. La palabra de Dios inicia dando a entender que solo hay un Dios el cual creó todas las cosas, el cual merece toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Dado eso, vamos a ratificar esto en el libro de Isaías capítulo 45 versos 5, 11 y 12, que dice de la siguiente manera: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Eso dice en el verso 5. Y en el verso 11 dice: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y todo el ejército mandé. Entonces vemos aquí cómo Dios es el que creó los cielos, la tierra, el ejército del cielo, y todas las cosas que existen fueron hechas por sus manos, por el poder de su palabra, por su propósito. ¿Ok? Dice: pero la gente por generaciones ha hecho para sí mismos dioses. Ya la naturaleza del hombre, cuando Dios crea al hombre en Edén, Dios le da al hombre tres áreas muy importantes. Le da un alma, el cual es el asiento de sus emociones. En otras palabras, la personalidad del hombre está establecida en el alma del hombre. Pero le da dos partes muy importantes: un espíritu mediante el cual podría relacionarse con Dios en el ámbito espiritual, pero también le dota de un cuerpo físico, el cual sería el instrumento mediante el cual él se desenvolvería en el mundo físico. Entonces decimos que el hombre es un ser de un alma viviente que tiene un espíritu, el cual se relaciona con Dios,
y un cuerpo físico, el cual es para desenvolverse en el mundo físico. Pero cuando el hombre en Génesis cae y es cortado, esa área de su vida, su espíritu, se ve reducido y el hombre ya, por eso dice la palabra en Génesis que el hombre es carne. En otras palabras, ya el sentido espiritual que él tenía originalmente, para el cual había sido creado, para estar ligado a Dios, relacionado con Dios, se ve estropeado y el hombre se vuelve un ser de carne. En otras palabras, limitado a sus emociones físicas, a sus sentidos físicos: la vista, el oído, la boca, el olfato y el tacto. En otras palabras, lo que el hombre ve, lo que el hombre cree y lo que el hombre sabe. Y pierde la capacidad de relacionarse con Dios. ¿Ok? Y entonces esto hace que el ser humano sienta la necesidad de adorar, porque a pesar de que su espíritu se ve reducido, su espíritu le dicta, porque dice que la misma naturaleza da testimonio de Dios, de que hay un creador, el orden de todas las cosas lo testifica. Entonces el ser humano, al saber en su ser que existe alguien creador, siente la necesidad de adorar. Pero al no tener comunión con Dios, el ser humano empieza a crear para sí mismo dioses, según sus propios conceptos y sus propios pensamientos. Algunos pensaban que el sol era el Dios, entonces adoraban al sol. Otros pensaban que no, que era la luna. Otros pensaban que era la tierra. Otros pensaban que era el mar, las estrellas. Aquí estamos resumiendo por qué se da tantos dioses y tanta adoración. Quiero que entiendan que en el principio dice la palabra de Dios que hubieron ángeles que no guardaron su dignidad, el cual nos habla el libro de Pedro, y dice que como no guardaron su dignidad, sino que vinieron y tuvieron relación con las mujeres de la tierra, estos hombres, estos ángeles, enseñaron al hombre diversas clases de ciencias ocultas, por decirlo de alguna manera. Y entonces los hombres ven a ellos como dioses. Y por eso ellos piensan que son seres espirituales los cuales merecen adoración. Y de ahí nace toda la idolatría, empezando por Satanás mismo, que él desde el origen, desde su caída, siempre quiso recibir adoración, porque dice: subiré al cielo y pondré mi trono en el norte, junto al monte del testimonio de Dios, y seré semejante al Altísimo. Entonces vemos que desde el origen Satanás desea adoración, y que esa naturaleza del hombre, la cual había sido para la gloria de Dios, él busca quitar ese propósito del ser humano. De ahí salen las variedades, ya que durante el periodo de la Torre de Babel ellos tenían 3 intenciones. Entonces, cuando el hombre empieza en Génesis a crear la Torre de Babel, que nos narra la Biblia, el hombre tiene 3 propósitos a través de esta torre. El primero es subir al cielo y pelear contra Dios. La segunda motivación que tenía esta gente era subir al cielo y poner sus propios dioses a la par de Dios. Y la tercera motivación que tenían ellos era subir al cielo y eliminar a Dios, o tirar a Dios del trono. Entonces Dios desciende y confunde la lengua de ellos, y por eso se llama Babel, porque es el lugar donde Dios confundió las lenguas. Y Babel quiere decir confusión. Y de ahí nacen infinidad de religiones, infinidad de adoraciones a distintos dioses, o el mismo Dios con distintos nombres. No así el Dios del cielo, sino los dioses que los hombres en su imaginación crearon para sí mismos, y algunos adoraban a los ángeles caídos, los cuales son demonios. En ese tiempo se dio que Dios confundió la lengua de ellos. Ahí es donde también nace el origen de los idiomas. Y por eso, aunque en diversas culturas
se le llama a estas entidades de diferentes nombres, vienen a ser uno mismo. Habían ahí dos muy conocidos que la palabra nos va diciendo que vamos a estar tocando un poco sobre ellos. Uno era el dios llamado Moloch, el cual es representado por una figura humana con cabeza de carnero o de becerro, al cual le ofrecían niños. Nombraremos a uno que la Biblia habla muchas veces, el cual también se llamaba Baal. Entonces aquí vemos dos dioses que la gente tenía para sí, uno que se llamaba Moloch y el otro Baal. Estos son muy importantes porque en el sentido que la cultura lo siguió adorando por generaciones. Aún hasta el día de hoy se sigue adorando, como lo vamos a ver más adelante. Baal también significaba, era el mismo que se adoraba, el mismo Belcebú, que era el príncipe de los demonios. El pueblo de Israel cayó mucho tiempo con este tipo de adoración. Este era representado como un toro. Este era adorado por varios pueblos, principalmente en Asia Menor, que influenciaba Babilonia, a los caldeos, a los cartagineses, a los fenicios, a los filisteos y a los sidonios. Todas estas culturas adoraban a este tipo de entidades. Se le conocía con muchos atributos. Se le llamaba el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de la fertilidad. También se le adoraba como el dios sol. Eso es muy importante. Se le adoraba como el dios sol. El cual hoy día sigue siendo adorado en la Iglesia Católica. El dios sol. ¿Cómo podemos decir esto? Bueno, ya vemos que los altares de la Iglesia Católica, todos ellos se encuentran hacia el este, hacia donde sale el sol. Por eso cada vez que la gente va y se hinca en ese altar, está adorando hacia el este, hacia el sol. Lo que pasa es que la palabra de Dios dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. A veces en la ignorancia y en la tradición la gente hace cosas las cuales no se da cuenta. Hay otra particularidad, la cual la gente a veces no lo nota. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, bueno, si usted busca en internet y pone adoración del sol dentro de la Iglesia Católica, verá infinidad de cosas. Pero hay una muy particular que le llaman el Santísimo, el cual es un sol que alumbra y se ven sus rayos hacia todas direcciones. Este es una representación del sol. Veamos un poco cómo Dios luchó contra este tipo de cultos con el pueblo de Israel. Vamos a leer Reyes 11:13. (11:33) de Primera de Reyes dice: por cuanto me han dejado y han adorado a Astaret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos,
y mis estatutos y mis decretos como David. Entonces vemos que aquí en la palabra de Dios ya se menciona entre ellos a Moloc y también a Astaret. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, ellos hacen un becerro, porque durante el tiempo que estuvieron en Egipto ellos aprendieron a adorar este tipo de dioses. Y cuando ellos salen de Israel, cuando Moisés está en el monte, ellos se hacen para sí a este Dios. ¿Por qué? Porque esa era la cultura, esa era la tradición, eso era lo que les habían enseñado. Y el pueblo de Israel siempre vivía cayendo en pos de dioses. ¿Cuál es el origen por los que el hombre dejan al Dios verdadero y se van en pos de dioses ajenos? Bueno, hay una razón principal. La principal es que Dios deja sus estatutos y sus decretos, pero el hombre quiere un Dios al cual él pueda hacer lo que a él le parece. Pueda vivir como quiere y solo lo tiene para momentos ocasionales, importantes o en momentos de dificultad poderle llegar a pedir. Pero el Dios del cielo, Jehová de los ejércitos, no es así, sino que Dios demanda de su pueblo que anden conforme a sus estatutos. Aquí dice: y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Aquí vemos algo importante, se menciona entre esos a Astaret. Vamos a leer un poco aquí, dice: que ellos tuvieron estas prácticas aborrecibles a Dios, lo cual trajo los exilios y destrucción del templo. Podríamos notar muy importante que adoraban a una diosa, la cual tomó diferentes nombres durante la antigüedad, como la diosa de la fertilidad o la reina del cielo, entre otros. Pero no profundizaremos demasiado en ello, solo diremos que es el mismo culto que se enseña hoy a lo que fuese la Virgen María. Vamos a ver esto que dice en el libro de Hechos, capítulo 7, 42. Y 43 dice de la siguiente manera: y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y dice así, esto lo dice Dios: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Dios pregunta. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré más allá de Babilonia. Entonces vemos aquí cómo el pueblo de Israel continuamente vivió adorando estas entidades, estos llamados dioses, entre comillas, que habían sido enseñados. Pero Dios había dicho en Éxodo 23 de la siguiente manera: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios había mandado de que no hubiesen dioses ajenos delante de él. Y en Deuteronomio 5, 7 dice de la siguiente manera: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí mismo en Deuteronomio 6, 14 dice de la siguiente manera: no andarás en pos de dioses ajenos, los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. También en el Salmo 81, verso 9 dice de la siguiente manera: Salmo 81, verso 9 dice: no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Y Jeremías 44, 5 dice de la siguiente manera: esto lo que quiero es que usted entienda que a Dios no le complace que el ser humano adore imágenes o ningún tipo de Dios. 44:5 dice de la siguiente manera: pero no oyeron
ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Entonces vemos aquí cómo Jeremías le está diciendo al pueblo que ellos no quisieron hacer caso de estar ofreciendo incienso y ofrendas a dioses ajenos. Y ahí sí hay muchos pasajes más, pero lo que quiero es que usted entienda que Dios nunca está de acuerdo en adoraciones a otros dioses. Ahora vamos a ver un caso muy importante, que es el caso de Elías. Cómo le tocó luchar contra 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Acera. Y si usted se mete ahí a internet, solamente en Google, y le da diosa Acera y le da imágenes, verá qué similitudes hay entre todas estas diosas paganas y el culto a la Virgen María. Son la misma imagen, la misma adoración, solo que se cambia el nombre. Este culto a la Virgen o a diosas nunca fue enseñado en la palabra de Dios, la cual es el manual para el creyente. Ni el mismo apóstol Pablo, el cual era el apóstol a nosotros los gentiles, nunca nos enseñó estas teorías. Más bien leamos lo que dice al respecto a este tipo de acciones. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 10, verso 20. Preste mucha atención lo que dice. Dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Entonces el apóstol Pablo aquí establece que cualquier adoración a ídolos, a cualquier cosa que no es Dios, Dios trino, es adoración a los demonios. No importa el nombre que usted le ponga y la intención. Aquí establece que es adoración a demonios. Vamos a leerlo una vez más. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí para establecer que el apóstol Pablo le manda a la iglesia gentil, que somos todos nosotros los no judíos, a no sacrificar a ídolos, en otras palabras, a no tener dioses. Ahora vamos a ver el caso del profeta Elías. Cómo él le toca enfrentar a Baal y a sus profetas. Ok, entonces dice en Primera de Reyes 18, el capítulo 20, dice de la siguiente manera: Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces vemos cómo Elías le dice al pueblo: ustedes van a seguir claudicando entre dos pensamientos, si Jehová es Dios o Baal es Dios. Entonces les dice que suban y van a hacer un sacrificio los profetas de Baal, que eran 450, y los profetas de la diosa Acera, que eran 400, y solo él como el profeta de Dios. Entonces suben al monte. En el verso 24 dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Entonces vemos en el verso 31, dice: y Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, y edificó con piedra un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar que cupiera 2 medidas de grano. Entonces vemos cómo inclusive dentro del mismo pueblo de Israel ya el altar de Jehová estaba destruido, pero el profeta viene y lo restaura. Dice que en el verso 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó Elías, el profeta Elías, y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel,
sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. En el verso 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Quiero que entienda esto, que solo existe un Dios el cual usted necesita acercarse, el cual proveyó un sacrificio para que usted sea salvo, el cual es mediante Jesucristo su Hijo, porque la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que Jesús vino al mundo y pagó nuestro pecado. Entonces vemos la importancia de establecer que solo existe un Dios. Ahora yo quiero que preste mucha atención. Voy a contarle brevemente una historia sobre Abraham. ¿Por qué Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos? Bueno, dice la historia que el padre de Abraham tenía muchos dioses. Y cuando Abraham llega donde él le dice: Padre, ¿dónde están los dioses que nos crearon? Y como en ese tiempo todas las personas tenían dioses según sus pensamientos, entonces él lleva a Abraham adentro de una casa, dentro de un cuarto, dentro de su propiedad, y le muestra 12 imágenes diferentes y le dice: estos son los dioses que te crearon. Pero Abraham no estaba conforme con eso. Entonces Abraham dice a su madre: Madre, hazme una comida para yo ofrecer a los dioses de mi padre. Entonces llega y trae la comida y le pone delante de cada dios de esos un plato de comida, esperando que ellos comieran la ofrenda que él les había traído, y se fue. Al siguiente día vuelve a llegar y ve que los platos con la comida están ahí. Entonces Abraham dice: seguramente no les gustó lo que preparé. Entonces llama a su madre y le dice otra vez: Madre, hazme una comida pero mejor que la de ayer. Entonces va y hace otro sacrificio, mata otro animal y trae una comida aún más especial que la anterior y la pone otra vez delante de todos los dioses que tenía su padre ahí, todas las imágenes. Y entonces se sienta a esperar que coman, pero ninguno come. Entonces encendió la furia de Abraham y agarró y entre todos los dioses tenía un dios, una imagen más grande que las demás. Entonces agarró el hacha que tenía esta imagen y con el hacha quebró todos los dioses que estaban ahí, uno por uno los despedazó todos, pero no despedazó el más grande de todos. Y entonces puso el hacha en la mano de este dios. Cuando su padre oyó el escándalo, entonces su padre fue a ver qué había pasado y le dice: ¿qué has hecho? Y Abraham le dice: no fui yo, fue él, que cuando les traje comida a ellos, como todos quisieron comer primero, él se enojó porque dijo que él era el más grande y entonces los quebró a todos. Y entonces su padre le dice: pero ¿cómo se te ocurre semejante barbaridad? ¿Cómo vas a pensar que estas imágenes van a comerse esa comida si estas imágenes las hice yo de madera y de piedra? Y entonces le dice a Abraham: ¿y entonces cómo tú confías en ellos para que te salven? Hasta aquí dejaré esa historia porque solo es una alusión que así hay mucha gente ofreciendo ofrendas a imágenes que no ven, que no oyen, que no palpan, que no escuchan y se olvidan del Dios verdadero. Espero que usted no sea como esta historia. Y si lo ha sido, vuélvase al Dios verdadero, al Dios de Elías, el cual descendió y consumió, porque Dios es vivo, Dios creó los cielos y la tierra, todas son obras de sus manos. Para terminar voy a decir un versículo que está en Jeremías, capítulo 16, del verso 9 al 12. Preste atención de esta cita. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijos, y cada uno comerá
la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos, los que buscaban sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no puede restaurar más. Dame un momento, porque creo que esta no es la cita que quería darles. Es 16:9. Correcto. Vamos otra vez. Dice Jeremías 16:9, dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo estas cosas, te dirán: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová, nuestro Dios? Entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron ante ellos, y se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Voy a leerlo otra vez. Escúchelo con cuidado, por favor. Dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo, toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. En otras palabras, la felicidad, la alegría de las personas. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra, o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Entonces vemos aquí el juicio de Dios para las personas que se olvidan de Dios y andan en pos de dioses ajenos. ¿Sabe? Este mensaje lo traigo no para criticar a las personas, porque a veces nos pasa que la tradición, que la herencia de nuestros padres nos heredan cosas y creencias. Mas Dios trae a luz las cosas para que las personas escuchan y se aperciban y se arrepientan de sus malos pasos y se vuelvan a Dios, el cual dice será amplio en perdonar. Yo espero que a través de esta palabra usted pueda recapacitar y entender que no existe otro Dios, que no hay otro nombre, que no hay otro camino en el cual el hombre pueda ser salvo. El único medio que usted se acerca a Dios es mediante Jesucristo, el cual es el mediador entre Dios y los hombres. Y si usted ha servido imágenes o dioses, pídale perdón a Dios. Dígale: Señor, en mi ignorancia he adorado dioses ajenos, pero yo quiero encontrarme contigo, quiero conocerte, y Dios será amplio en perdonarle. Solo quería establecer esto porque se viene un tiempo mediante el cual se le va a enseñar a la gente que todos los dioses son iguales y que todos somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios dice: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Esto está en San Juan capítulo 1. Verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
a los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? En el Verbo de Dios, en Jesucristo, el cual se hizo carne. O sea, en otras palabras, Emmanuel, Dios con nosotros. Él pagó nuestra deuda y a través de este sacrificio es que el hombre puede acercarse a Dios. Por eso Jesús dice, nadie va al Padre sino por mí. Yo no sé cuántas veces usted ha querido llegar a Dios a través de otro medio. Pero cuando Dios se manifiesta allá en el monte y se transfigura, sale Moisés y sale Elías y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Luego daré una enseñanza sobre esto, pero quiero que sepa que Dios dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo en quien mi alma tiene complacencia. Bueno, hasta acá el mensaje. Dios les bendiga. Espero que sea de bendición para las personas. Que Dios quite toda venda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda práctica. Nos vemos en un próximo mensaje. Era necesario dar este. Espero que sea de bendición para su vida y pueda usted, si usted anda en estas prácticas, volverse a Dios. Pues Dios le ama y le está esperando. Amén.